¿Usted va a ser la moderadora? Denise. Sí. Ay. ¿Y es de aquí del instituto Sí, usted? aquí, sí, becaria de la doctora Gira. De la doctora Alicia. Sí. Voy a decir primera llamada. Primera llamada. Primera. Segunda llamada ya sería. Entonces con esto, Con este de acá avanza apuntándose hacia la ventana. y para regresar esto. Bueno, le voy a mover a la siguiente, con el título de la ponencia. Y con eso practico. Estar más acá para poder ver el texto. ¿Sí? ¿O quiere que mueva esto? Sí, está perfecto. Ya alcanzo a leer. Gracias. ¿Está de acuerdo que empecemos a las 12? Totalmente de acuerdo. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral del 18 Seminario de Economía Fiscal y Financiera. Gracias por ocupar sus lugares. Ya, vamos a empezar, ya son las 12. Bueno, voy a presentar al doctor Arturo Guillén, que nos va a presentar su ponencia titulada Estancamiento económico en Estados Unidos, tasa de ganancia e inversión. Él es doctor en Ciencias Económicas de la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia, licenciado en Economía de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, profesor investigador titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, coordinador general de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado, responsable del cuerpo académico Globalización, Crisis e Integración Económica, ganador como coautor del Premio Jabuti 2007 otorgado por la Cámara Brasileña del Libro al Libro Celso Furtado o Século XXI como el mejor libro de economía, administración y negocios publicado en Brasil. Es investigador invitado del Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desarrollo Río de Janeiro, Brasil, de septiembre de 2011 a noviembre de 2012, profesor invitado del Centro de la Mundialización y Estudios Internacionales de la Universidad de Quebec en Montreal de 2014 a 2005 y del Instituto de Matemáticas y Economía Aplicada de París en el 2000. Es autor de los libros La crisis global en su laberinto, México hacia el siglo XXI, crisis y modelo económico alternativo, mito y realidad de la globalización neoliberal, problemas de la economía mexicana, imperialismo y ley del valor, planificación económica a la mexicana. Damos paso a su participación. Muchas gracias. Bueno, como siempre me da mucho gusto estar aquí
presente en el Seminario de Economía Financiera y Fiscal, que las doctoras, ya saben quiénes, coordinan desde hace muchos años y que se ha vuelto pues prácticamente una institución de este instituto, y pues siempre tienen la amabilidad de invitarme y aquí estoy. La ponencia que vamos a presentar es esta, con ese título: Estancamiento económico en Estados Unidos, tasa de ganancia e inversión. Es una investigación en curso que apenas estamos iniciando. Me ayudó a preparar la ponencia el maestro Daniel Aparicio, aquí presente, que trabaja conmigo en la universidad y al cual le correspondió sobre todo la batalla de ir acopiando e interpretando tanto el material bibliográfico como el material estadístico. Lo que voy a plantear en estos, ¿cuántos son? Creo que 35 minutos, ¿verdad? 40, ¿una hora? Ah, bueno. Entonces, pues, hora y media, no es cierto. No, en el tiempo que me han asignado, consta de, o lo dividí en 4 partes. Algunas referencias teóricas sobre el problema del estancamiento, las tendencias de las principales variables macroeconómicas en Estados Unidos, algo sobre la política económica de Trump y el estancamiento, y finalmente unas conclusiones. Las reflexiones teóricas, pues obviamente las explicaciones en torno al estancamiento tienen toda una historia. No voy a poder aquí obviamente desarrollar cada una de esas posiciones, simplemente recordar la importancia de algunos trabajos. Aquí hicimos un cuadrito en donde están planteados los principales autores que han recogido este tema. Uno es el economista norteamericano Larry Summers, otro es Robert Gordon, ahí no estamos refiriendo a los actuales, pero sus antecedentes pues obviamente están en el economista norteamericano Alvin Hansen, que era considerado por todo el mundo en Estados Unidos como el principal representante de la escuela keynesiana en Estados Unidos, ¿no? Y que tuvo precisamente mucho impacto por haber propuesto por primera vez en el periodo de la depresión y sobre todo en la posguerra, que la economía norteamericana presentaba signos de estancamiento, y propuso un planteamiento teórico alrededor del mismo, que es un planteamiento muy keynesiano, ¿no? El otro es, como ustedes saben, Paul Sweezy, y junto con Baran, porque con él escribió El Capital Monopolista y que desarrolló una teoría de la tendencia creciente de los excedentes, y planteó que el problema principal de la economía norteamericana era un problema de subconsumo, que era un problema de absorción de excedentes y no de creación de excedente, por tanto rechazando la idea que había prevalecido un sector del marxismo en el sentido de que la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia era la contradicción principal del modo de producción capitalista. En ese libro de Baran y Sweezy, como sabemos, ellos rechazan no la ley, sino la idea de que esta ley opere en el capitalismo dominado ya por los oligopolios o por el capital monopolista. Idea en la cual coinciden con otro autor que ahí se destaca muy importante, que es Joseph Stendhal, y que escribió su libro Madurez y estancamiento del capitalismo americano. Y bueno, como sucede a todos, pues no pude dejar de mencionar en este cuadro a mi gurú, que es el profesor Gerard de Bernis, sobre todo considerando que ese es mi punto de vista personal, y para mí ha sido muy provechoso todo su análisis de las crisis capitalistas, de la teoría de la regulación, de las crisis de los modos de regulación, su lectura de la crisis de los 70s, su lectura del desarrollo de esa crisis en los años 80 hasta que murió propiamente dicho.
y que rescataría como parte de esta interpretación de la teoría del estancamiento la tesis desarrollada por de Bernis, en el sentido de que todas las grandes crisis, por tanto todos estos teóricos se inscriben en una, digamos, teorización de las grandes crisis, cuestión que yo creo que ahora ya no se discute. Se acepta que aparte de las crisis cíclicas, el ciclo corto, existen grandes crisis, y todos esos autores se inscriben en esa corriente de las grandes crisis, que como sabemos también tiene muchas perspectivas, desde la schumpeteriana, la del ciclo largo, la de las ondas largas y la teoría de la regulación francesa. Y la teoría, digamos, post-keynesiana actual, y sobre todo a partir de Minsky, de su interpretación del trabajo de Fisher, ¿no? Que toma Minsky, que por cierto no cita mucho, pero que obviamente influyó en su planteamiento de las grandes crisis y de las crisis financieras, ¿no? Ese es el contexto teórico, que simplemente resumido. Lo de Bernis lo coloco ¿por qué? Porque en su teoría de la regulación él plantea no solamente que las crisis obedecen, él señala que la regulación está en función de la articulación o no de las leyes de la ganancia, la ley de la tendencia descendente, de la tasa de ganancia, la ley de la perecuación de la tasa de ganancia, que cuando hay correspondencia y articulación hay regulación, y que cuando esa articulación se quiebra hay crisis del modo regulación o grandes crisis. Esa es su tesis, pero aparte, antes de morir, desarrolló la tesis de que todas las grandes crisis atraviesan, independientemente de las diferencias de época, todas desarrollan dos fases, una fase expansiva hacia afuera y una fase deflacionaria y hacia adentro. Yo creo que los acontecimientos del capitalismo reciente nos comprueban la validez de su tesis, de una etapa de impulso poderoso de la globalización y de la inflación en el periodo 70-90, sobre todo a partir de la crisis de la deuda. Lo que hemos visto es tendencias crecientes a la deflación en la economía mundial, ¿no? Esa tesis la planteó él y a mí me parece que es una tesis sumamente importante, pero bueno, es mi punto de vista personal. Y sobre eso es que traté un poco de meterme al tema, o de meternos, Daniel y yo, a toda esta cosa. Bueno, ahí simplemente están señalados algunos de los trabajos principales de estos autores que tienen que ver con el asunto del estancamiento. El Full Recovery of Stagnation de 1946 de Hansen, y luego el Economic Policy and Full Employment de 46, los libros de Sweezy, el libro de Stendhal, el libro de Bernis, el único que existe en español, que es El capitalismo contemporáneo, y ya de los modernos, incluimos pues a Larry Summers y Robert Gordon, que ahorita trataría de desarrollar un poquito más. Bueno, plantearía también de entrada mi punto de vista. Para mí el estancamiento no es más que un síntoma, esa sería la hipótesis. Como les digo, es algo que todo lo que está presentado aquí son hipótesis, puede que se comprueben o no, ojalá se comprueben y que estemos indicando alguna tendencia interesante, pero son hipótesis. Desde luego está todo eso a discusión. Y mi punto de vista de entrada es de que la crisis no ha sido resuelta, es decir, la gran crisis del capitalismo no fue resuelta, la que vivimos sobre todo en 2007 no ha sido resuelta. Vivimos en un periodo muy importante de incertidumbre, como dicen algunos autores, de incertidumbre radical sobre el futuro y sobre la salida de la crisis, y que en ese contexto estamos retomando de Bernis en una fase deflacionaria que no ha terminado y con una serie de incertidumbres en la política económica que obviamente complican la situación, y problemas geopolíticos que mañana van a ser abordadas, me imagino que brillantemente, por el profesor Pepe Denis.
Entonces hay todo un terremoto geopolítico que obviamente está influyendo en la salida de la crisis. Entonces la crisis no se ha resuelto. Dentro de esa crisis no se ha resuelto la deflación y el estancamiento no sería más que una expresión de ese proceso. Esa sería de entrada, digamos, la tesis principal. Somers. Bueno, ustedes saben quién es Somers, no tengo que describirlo. Eso creo un economista importante, es decir, lo que dice no lo dice nada más de dientes para afuera, sino que es resultado de una profunda reflexión, pero es un señor que siempre se ha movido, digamos, en el medio neoliberal, o sea, él es un neoliberal, es, para retomar una frase que usaba Saxe Fernández, un globalizador pop, fue uno de los principales impulsores de la globalización financiera. Tuvo que ver con el rescate financiero de la economía mexicana cuando la crisis del tequila. Entonces es un señor que está allí, que obviamente fue desplazado de los círculos del poder, se fue a la Universidad de Harvard donde tuvo problemas, en fin, no tiene caso entrar a sus aspectos personales, pero entonces no se trata ni de un post-keynesiano, ni de un marxista, ni de un crítico del sistema, pero sí de un economista muy potente y con una formación muy amplia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis de él? O sea, diría que el planteamiento teórico en la actualidad está dividido en dos posiciones. Desde esta, que es una posición, digamos, keynesiana o post-keynesiana, aunque él es, como decía, finalmente un economista neoclásico, esa posición keynesiana y post-keynesiana la ubica en términos, digamos, de todo lo que esta corriente significa para la explicación de las crisis, ¿no? Que no se nos debe olvidar que la teoría keynesiana misma desarrolló su visión sobre las crisis y su visión sobre el funcionamiento del capitalismo a partir, entre otras cosas, de una crítica muy fuerte a las teorías monetarias de Hayek y de otros autores, ¿no? De ver las grandes crisis simplemente como un problema ligado al crédito y al endeudamiento, y de que por tanto a través de una política monetaria se podía controlar el funcionamiento del sistema, ¿no? Los keynesianos obviamente rompen con ese punto de vista, consideran que la política monetaria finalmente juega un papel secundario y de ninguna manera se va a poder salir de una gran crisis exclusivamente a través del manejo de la política monetaria, que esa es la tesis principal que desarrolla Hansen en sus trabajos. De la depresión no se salía porque, entre otras cosas, la política económica predominante era una política de ese tipo, que pensaba que la política monetaria podía servir para resolver los problemas de la depresión. Mientras que Hansen insistió en todos sus trabajos, y es un análisis muy bonito, que revela además que Hansen estaba muy al tanto de las teorías de las grandes crisis. Conocía bien a Schumpeter, conocía bien a Kondratiev, toda la explicación de las grandes crisis está presente en Hansen, ¿no? Y obviamente lo que va a plantear es que es la política fiscal el elemento central de las grandes crisis, en cuanto a que solo hay salidas, sí, sin descartar que se pueden usar mecanismos monetarios, pero que los fundamentales son mecanismos fiscales y sobre todo el gasto público y el gasto de inversión pública como mecanismo antidepresivo, ¿no? Y para salir de la deflación. Lo que plantea actualmente estos autores, tomé estos dos, Somers y Gordon. El planteamiento, digamos, de Somers es un planteamiento desde el lado de la demanda. El planteamiento de Gordon es un planteamiento desde el lado de la oferta. Esas son, digamos, las principales discusiones ahorita del debate. La otra es Krugman. Krugman ha entrado en este debate con su libro sobre la vuelta a la depresión, no ya me acuerdo cómo se llama exactamente su libro, pero en donde se mueve en un terreno, digamos, muy keynesiano clásico, de hablar de la crisis, de la trampa de la liquidez, y sobre eso funda su teoría del estancamiento. Estos intentan ir por otro lado.
Entonces, resumo lo que aquí se dice en Somers. El estancamiento secular es el resultado de una elevada propensión a ahorrar y de una baja propensión a invertir. Entonces, hay un exceso de ahorro, que yo creo que todos coinciden, hasta la OECD coincide que hay un exceso de liquidez, un exceso de ahorro, que yo diría es fundamentalmente un exceso de capital ficticio, pero ellos lo plantean como un problema de exceso de ahorro. El exceso de ahorro se traslada a la esfera financiera, lo que infla los activos financieros. Y obviamente este proceso de ahorro excesivo es resultado también de cómo en el neoliberalismo se ha concentrado el ingreso en el 1% de la población, y esto acentúa, digamos, esa tendencia tanto al ahorro como a la financiarización. En ese contexto, para Somers, la tasa de interés real neutral, que siempre se han movido la política económica en el capitalismo bajo la idea de que el Banco Central debe fijar una tasa de interés real neutral, porque es la que asegura el equilibrio entre crecimiento e inflación, es muy baja, y la política monetaria de tasa cero, así como los programas de flexibilización cuantitativa, han reforzado esa situación. O sea, esa es la tesis. La tasa de interés es muy baja y la política monetaria que se ha seguido con la crisis ha reforzado esa situación, la política de tasa cero y la política de programas masivos de rescate de las instituciones financieras. La conclusión de Somers es que la política monetaria que se ha seguido desde 2008 evitó la depresión, pero no ha logrado revertir la tendencia al estancamiento. Para romper el impasse es indispensable recurrir a la política fiscal, o sea, retoma la idea keynesiana y poskeynesiana, mediante el gasto y la inversión pública. La política fiscal expansiva, parte es otro planteamiento de él, no solo debiera aplicarse en Estados Unidos, sino debiera aplicarse globalmente, al menos en los principales países capitalistas, y tendría que haber una coordinación de políticas monetarias, cosa que, como ustedes saben, en este momento no existe. Mientras la Fed quiere normalizar, Draghi sigue inyectando liquidez, el Banco de Japón todavía sigue inyectando liquidez, el Banco de Inglaterra sigue inyectando liquidez. Entonces no hay coordinación, hay por el contrario una desincronización de políticas monetarias en el capitalismo, ¿no? Entonces me parece que sí es una idea importante por parte de Somers, ¿no? No fácil de aplicar, ¿verdad? Estamos viendo el desmadre que significa en este momento Estados Unidos con Trump y todo lo que significan sus políticas, ¿no? Ya no me respeta esta cosa. ¿Qué hago? ¿Está al revés o qué? De allá no lo podrán mover. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, por un lado hay autores como Somers que plantean un problema de demanda. En los términos keynesianos clásicos es un problema finalmente de una baja tasa de inversión. Y obviamente ahí introduce también el problema de la baja inversión pública, como un rasgo característico del funcionamiento del capitalismo en los últimos años. Gordon va por otro lado, o sea, para Gordon el principal problema es la falta de crecimiento de la productividad, y que incluso presenta, como dice Gordon, el comportamiento de la productividad es paradójico, porque supuestamente vivimos en medio de una gran revolución científico-técnica y hacemos alaraca de todo lo que significa la robotización y la biotecnología y todo esto, y sin embargo la productividad no crece, ¿no? Que viene desde los años 90, desde la nueva economía. El profesor Solow llegó a decir que la nueva economía se veía en todos lados menos en las estadísticas. Y ese problema de que no se ve ni en las estadísticas perdura. Es decir, después del periodo de los 90, en donde hubo un repunte de la productividad,
que estuvo muy vinculado a una burbuja financiera, y sin burbuja quién sabe si hubiera habido ese repunte de la productividad. Después hay una situación de completa atonía de la... si me puedes ir indicando si me falta... Bien. Entonces, para Gordon el problema es un problema de lento ritmo de crecimiento de la productividad que se ha agudizado con el paso de los años. O sea que no es un problema nuevo. En realidad, desde el fin del auge de la posguerra, el capitalismo ha enfrentado problemas para lograr un crecimiento importante de la productividad, salvo, como decía, el periodo de la nueva economía de los años 90 con la administración Clinton. Por tanto, el B, y esto se comprueba no solamente con los datos que vamos a tratar de presentar y en los cuales trabajó sobre todo Daniel, sino en los datos que presenta el propio Gordon en su libro. Él tiene un libro muy importante sobre el estancamiento que publicó el año pasado o el año antepasado, y claro, él lo ve como también todo economista, digamos, un poco que viene del pensamiento ortodoxo, como una brecha entre el PIB real y el potencial. Esta es una idea importante, o sea, independientemente que nos gusten o no esas categorías, ¿qué es lo que está diciendo él? El problema no hay una brecha muy grande entre el PIB real y el PIB potencial. El PIB entendido como el que utilizaría toda la capacidad instalada y toda la fuerza de trabajo, ese sería el PIB potencial. Pero dice, la brecha no es muy grande, por tanto los problemas, resolver el estancamiento con mecanismos de demanda agregada no resuelve el asunto. El problema está en la oferta, el problema está en la productividad. Y claro, reconoce que entre otras cosas la productividad no se eleva porque la inversión es muy baja. Entonces, como no hay un proceso de inversión fuerte, obviamente la productividad no responde. Es decir, hay, como él dice, un cambio tecnológico muy intenso, pero hay un impacto de esa tecnología muy bajo. Son dos cosas distintas. Una cosa es que haya cambio tecnológico, cosa que sería absurdo negar, o cambio científico, y otra cosa es que eso se manifieste tanto en el funcionamiento de la economía, en la utilización de esa tecnología en el sector productivo de la economía, y dos, en el bienestar social. Y ahí él ve 4, los que llaman ahora que están de moda los headwinds, términos aéreos de los vientos de cola y los vientos de frente. Los vientos de frente que él ve, o los headwinds como le llama, son la demografía, es decir, el envejecimiento de la población sobre todo, la baja tasa de participación laboral debido al retiro de los baby boomers, como un factor de oferta importante, la merma en la calidad de la educación universitaria en Estados Unidos y de la educación secundaria, los efectos de la desigualdad en el crecimiento y el alto nivel de la deuda. Esos son los factores que él en su libro desarrolla. Pero obviamente el principal problema es el cambio tecnológico y su impacto en la economía. Había algo más. Creo que me comí una. Esta. Muy rápido abordo ese tema y ya pasaría a presentarles algunos datos de lo que hemos avanzado, ¿no? El análisis que hace Gordon es un gran especialista, creo yo, al menos así lo demuestra en sus obras, de las revoluciones tecnológicas. Él habla de 3 revoluciones tecnológicas, obviamente la revolución industrial, que la considera simplemente como una revolución muy importante, pero la fundacional del capitalismo y por tanto irrepetible, fue la que dio lugar al nacimiento del propio modo de producción o coadyuvó
al desarrollo del modo de producción. La segunda revolución científico-técnica, que la sitúa hacia fines del 19, pero que, dice él, tiene efectos propiamente hasta la posguerra, es decir, porque son una serie de transformaciones tecnológicas importantes que se van difundiendo y acelerando y que tienen sobre todo un impacto en la situación social. Es decir, obviamente el invento de la electricidad pues tuvo un impacto muy fuerte en toda la población. Es decir, no solo en el funcionamiento del sistema económico, en la sociedad. No era lo mismo estar con velas que tener en tu casa electricidad, no era lo mismo estar, en fin, hay una serie de transformaciones, y luego lo que tiene que ver con la revolución del automóvil, el motor de combustión interna, la aviación, Entonces, para no aburrirlos y extenderme en este punto, el planteamiento de Gordon sobre la revolución científico-tecnológica es que las dos primeras revoluciones tuvieron un impacto muy importante, tanto en el funcionamiento de la economía y por tanto un impacto muy fuerte en la productividad y en la situación social, en el bienestar social de la población. Tener urbanización o tener drenaje también obviamente es mucho más que comprarme un iPhone, ¿no? En términos de bienestar social. A lo mejor algunos considerarán que pues, es más importante estar sobre el aparatito, pero yo creo que hay razones para lo otro, ¿no? Y eso no está ya presente en el funcionamiento del capitalismo actual, ¿no? Entonces, por eso concluye que la tercera revolución tecnológica denota rendimientos decrecientes, que, como les decía antes, hay que distinguir entre el ritmo de las innovaciones, el cual ha sido intenso, de su impacto en la economía y en el bienestar social, que no se ve tan claramente. La revolución en la información además está concentrada en los servicios improductivos, en el comercio, en las finanzas, en el entretenimiento, más que en la industria manufacturera y en la agricultura, donde su uso ha sido restringido y no se refleja en la productividad. Sí, hablamos mucho de robots y algunos amigos míos hasta hablan del fin del trabajo, pero la realidad es que no hay ese impacto tan fuerte en el funcionamiento de la industria manufacturera. Entonces los índices de productividad no lo reflejan. Bueno, vamos a presentarles algunos datos sobre esta que hemos estado platicando con algunos autores de lo que hemos avanzado en términos de bases de datos y demás. Bueno, o la pila está baja o mi mano está fría o no sé qué pasa. Ya está. ¿Qué hay ahí? Bueno, primero Producto Interno Bruto, que obviamente todos lo conocemos esos datos, una tendencia decreciente en el crecimiento de la economía capitalista, de la economía norteamericana. Con la excepción de la nueva economía, en donde hubo una tasa de crecimiento más alta, pero después, desde la crisis del Nasdaq, creciendo por abajo del 2 o al nivel del 2, digamos como promedio. El segunda columna, productividad hora del trabajo, es un cálculo que hizo Daniel a partir de la producción en relación al número de horas trabajadas, y como vemos entonces sería equivalente al concepto que usamos más, o que usamos a diferencia de los neoclásicos que hablan de productividad total de los factores. Gordon habla mucho de la productividad total de los factores y también baja, o sea, por donde le busquemos la productividad baja. Aquí es producción entre el número de horas trabajadas y como ven hay un declive muy importante en los datos de productividad. El crecimiento de la inversión pues también es francamente débil en relación a periodos anteriores. En los últimos 15 años se mueve alrededor del 3% la inversión neta de crecimiento, pero con
un periodo muy fuerte de crecimiento. Pero incluso el consumo privado, o sea, otra fuente de demanda efectiva, pues sí se ha recuperado después de la crisis de 2007, pero aún está, digamos, en niveles muy bajos, ¿no? Y no digamos la participación de los salarios en el PIB, ahí dice PIN, es un error, es en el PIB, también ha estado decreciendo, ¿no? Este es, me parece una gráfica interesante, es participación de la inversión doméstica privada neta, es decir, la adición real de capital doméstica neta, y el ahorro privado neto en el Producto Interno Neto, del periodo que va de 1970 a 2016. ¿Qué destacaría aquí? Sobre todo esto. Esto. Ese es el ahorro, esa es la inversión. Es decir, que hay una brecha ahí entre ahorro e inversión tremenda, ¿no? Lo cual sería un reflejo precisamente de lo que decíamos al principio, del famoso exceso de ahorro, del exceso de liquidez del que habla la OECD o del exceso del capital ficticio del que hablan los marxistas, ¿no? Ahí está, o sea, finalmente se genera, o en términos marxistas, la tasa de explotación o la tasa de plusvalía ha subido, por tanto la parte apropiada a través de la explotación del trabajo asalariado ha aumentado e incluso la tasa de ganancias se ha recuperado, pero no ha aumentado la inversión. Es decir, finalmente las ganancias reales no se utilizan en el proceso productivo, sino se despliegan hacia otros lados. Se financiarizan, diríamos, ¿no? Entonces creo que es un dato muy revelador este que se manifiesta aquí. Si ven, sobre todo a partir de los años 2000, ¿no? Se destapa el ahorro y se desploma la inversión neta, ¿no? Bueno, este es un cálculo que también hizo aquí mi amigo Daniel, que le gusta hacer ese tipo de cálculos y que lo hicimos, que es la tasa de plusvalía. O sea, hay una tendencia al aumento de la tasa de plusvalía, que como sabemos es una tendencia, según Marx, permanente del desarrollo del capitalismo, ¿no? ¿Qué cosa? Ahí está. Bueno, ese es otro, participación de la inversión doméstica neta en esa masa de plusvalía que se presentó antes. Pero hay otra que me gustaría la de la inversión residencial está antes. ¿Qué hago? Perdón. ¿Está antes, Daniel? ¿Eh? ¿Es la 4? No, lo que les quería mostrar no son las tasas. Ya me estoy comiendo mis minutos por estar queriendo buscar esa gráfica. ¿Dónde está la inversión doméstica y residencial, te acuerdas? ¿Eh? A la 4, perdón. Porque es interesante respecto al boom inmobiliario, no es la 4. Ahí está. ¿Pero qué pasa? La 4, por favor. Ah, es que allá le están moviendo también. La 4. Pero no ha salido completa. ¿Eh? La 2.
Ahí. No, esta es la inversión neta, pero dividida en dos partes. Inversión neta residencial e inversión neta no residencial. Entonces, es importante ver cómo en los periodos de burbuja la inversión residencial se detona, como es el caso de los años 2000. Después de la crisis del Nasdaq, la inversión residencial es el principal elemento de la inversión, por encima de la inversión en actividades productivas. Es decir, cuando las condiciones son mejores, como es el periodo anterior de la nueva economía y demás, la inversión doméstica está arriba y la inversión residencial está abajo. Pero cuando vienen crisis fuertes, como fue la crisis del Nasdaq y luego la crisis de los subprime, la crisis de los subprime desploma la inversión residencial, pero como ven ya en el último periodo de disque recuperación, se detona de nuevo la inversión residencial, no al nivel que tenía en el boom inmobiliario, pero de nuevo es un factor importante para el desvío del excedente hacia la actividad residencial, aparte de la que se desvía hacia la actividad financiera, ¿no? Bueno, termino con algún comentario en torno a ahí me voy para ya terminar. O sea, sería una reflexión final en torno a la política económica de Trump y el estancamiento. O sea, finalmente la política económica de Trump no se entendería, creo yo, sin entender esa idea de que desde hace muchos años la economía norteamericana y la economía mundial en general, pero sobre todo la economía norteamericana, que es la que estamos viendo, están sujetas a un proceso de estancamiento o de semiestancamiento, donde el PIB no crece por arriba del 2%, y eso explica en buena medida también el triunfo de Trump, o sea, la promesa de que él va a hacer que la economía norteamericana crezca al 3, al 4, que son los objetivos que se planteó desde el principio en los documentos que le elaboró el famoso ahora ya Peter Navarro, que hoy decían en la mañana, se reían algunos comentaristas de radio diciendo que nosotros tenemos nuestro Ken Smith en el Telecán y ellos tienen su Peter Navarro en la política económica, o sea que está invertido. Aquí tenemos un gringo en el Telecán y allá tienen uno que quién sabe dónde viene en el manejo de la política económica. Entonces, el objetivo explícito planteado por la administración Trump desde el principio es: voy a elevar la tasa de crecimiento. Eso implica por lo menos dos políticas fundamentales. Una es la reducción fiscal, porque obviamente no fue una reforma, fue simplemente le bajo los impuestos a los ricos, eso fue la reforma fiscal, ¿no? Al 1% le bajo los, y eso va a detonar un proceso de crecimiento, eso va a detonar el empleo, eso va a hacer que regresen los empleos, porque aparte vamos a repatriar capital, Entonces, ese es uno, que como lo dijeron varios analistas, Stiglitz y demás, no es más que una reproducción del Supply Side Economics de Reagan, con la idea de que si yo bajo o sea, de que finalmente la economía está sobreregulada, tiene un exceso de intervención estatal, entonces, por tanto, si yo le devuelvo el dinero a los ricos, van a invertir y una vez que inviertan, van a elevarse los empleos, van a elevarse los salarios reales y por tanto toda la base blanca de Trump, que estaba enojada por los efectos de la globalización, se van a poner muy contentos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y el otro elemento es la reducción del déficit comercial, que es lo que estamos padeciendo
nosotros en particular con la renegociación del Telecán. O sea, el planteamiento central de Navarro y de Ross cuando están en la campaña de Trump y que no han modificado es de que los otros países están aprovechando de Estados Unidos, están absorbiendo su riqueza y se están aprovechando del libre comercio y que por tanto hay que reducir el déficit comercial, lo cual implica pues lo que ya estamos viendo, por ejemplo la propuesta casi seguro de implantarse, hay que ver qué pasa de los aranceles al aluminio y al acero, y también la renegociación de los tratados comerciales, la salida del TPP, la búsqueda de un Telecán más favorable a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? La posición más dura frente a la Unión Europea. Lo que es clarísimo en todos los documentos, igual en el documento de la política comercial, que sale cuando ya Lighthizer es el representante de comercio, la política comercial dice explícitamente el objetivo principal de la política comercial es bajar el déficit. Y la forma de bajar el déficit es revisar todo eso, que no se sigan aprovechando de nosotros. Por tanto, hay una política proteccionista claramente definida, ¿no? Que esa política proteccionista va a contrapelo de los intereses de ciertos capitales globalizados, pues yo diría sí, pero finalmente también esa política económica tiene una lógica política, ¿no? Y finalmente el decir que regresan los empleos y que renegocia y que se sale del libre comercio permite que su base blanca, racista, chauvinista, antimigrantes, etcétera, se mantenga. Y bueno, en México hay elecciones en julio, pero en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Y está débil Trump, necesitan ganar las elecciones de noviembre. Porque si pierden las cámaras, pues obviamente la situación puede cambiar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí, es decir, finalmente la política comercial no es más que no solamente, o sea, puede responder a intereses económicos, pero que tiene una base por una lógica política en términos de mantener el apoyo de esos sectores de la población que llevaron a Trump al gobierno y por tanto hay que mantenerlos para seguir en el poder, ¿no? Si ustedes vieron ya, incluso antier dijo que qué bueno que Li en China va a ser presidente vitalicio, que está muy bien eso. O sea, la mentalidad de Trump es imperial, ¿no? No sé si está loco o no, toda la discusión de que tenemos un loco en la Casa Blanca, ¿verdad? Y probablemente está loco, pero como dice Chomsky, es un loco que hace todo lo que quiere la plutocracia. Entonces un loco que hace lo que quiere la plutocracia es un loco bienvenido, ¿no? Sobre todo la reforma fiscal. Y obviamente la reforma fiscal es un sinsentido en términos, digamos, más racionales. Bajar los impuestos al 1% en un momento de exceso de liquidez, que es lo que dicen todos estos autores. Un exceso de capital ficticio, cuando los bancos todavía no han podido resolver los problemas que creó la crisis de 2007, es un sinsentido. Lo único que está haciendo es inyectar más liquidez a través de la reforma fiscal y por tanto reproducir la especulación financiera y demás y demás. Entonces, sin duda, hay proteccionismo, hay unilateralismo y hay bilateralismo. Esa es la línea principal de la política comercial. El abandono totalmente de cualquier mecanismo multilateral e incluso regional. Y ahí entra el Telecán. O sea, yo creo que le damos vueltas y le damos vuelta que si se va a firmar, no se va a firmar. No sé si se va a firmar o no se va a firmar la renegociación del Telecán. Yo desde hace muchas semanas, en discusiones que tuvimos en la UAM, en algunas mesas, soy de la idea de que la línea de la cancelación no se ha abandonado ni se va a abandonar. Es decir, finalmente la amenaza de la cancelación va a estar allí. ¿Por qué no se ha concretado? No sé, pero fundamentalmente no se ha concretado porque quieren que no vaya a ganar
ya saben quién. Y por tanto hay que posponer la decisión hasta después de las elecciones. Pero esa decisión puede ser la de la cancelación, y la cancelación llevarnos a un acuerdo bilateral en donde nos impongan todo, o si no, que la plutocracia nuestra, que todavía está en el gobierno en este momento, acepte renegociar en los términos que la administración Trump quiere que se negocie, que es lo que más desearían Peña Nieto y Meade. Es decir, finalmente de lo perdido lo que aparezca. Es decir, la línea del gobierno mexicano es una línea totalmente pasiva y reactiva, no han decidido nada. Simple y sencillamente, pues ojalá les entre la razón y se sienten y discutan y ya avanzamos en los mecanismos anticorrupción y no sé cuántas tonterías técnicas del Tratado de Libre Comercio, pero en lo fundamental no se avanza, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay que hacerse ninguna esperanza de que Trump, salvo que estuviera muy débil, y que efectivamente un sector de los republicanos, que siempre ha sido libre comercio, empiece a presionar fuerte y en su debilidad Trump tenga que ceder, pero no parece que eso vaya a ser, ¿no? Incluso ayer, cuando Ryan dice, estoy en contra, pues Trump dice, pues sí estás en contra, pero de todas maneras se va a aplicar el arancel. Vamos a ver, o sea, yo creo que hay un panorama muy incierto que tampoco podemos tomar conclusiones definitivas. Entonces, la probabilidad de una guerra comercial yo creo que tampoco la podemos descartar. Y es lo que viene, o sea, que se va a aplicar, y si se va a aplicar, ¿cómo va a responder Europa? ¿Cómo va a responder China? ¿Cómo va a responder Canadá? Obviamente, muy difícilmente van a responder nuestros tecnócratas del ITAM a cualquier cosa que pase en este país, ¿no? Gracias. No sé si hay algo más. Bueno, por último, creo que otro problema que enfrentamos, aparte de Trump, es la urgencia que tiene la Fed, es decir, la Reserva Federal, de normalizar la política monetaria. Y uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es su urgencia si como diría un keynesiano, la economía está creciendo más o menos bien, se crea empleo y no sé qué? Entonces, ¿para qué normalizar la política monetaria? Pues finalmente hay que normalizar la política monetaria porque desde el 2007 no hay política monetaria en el sentido normal, o sea, no hay una política convencional que se haya restablecido, y el capitalismo siempre ha funcionado con la idea de que las tasas de interés se mueven en una dirección u otra en función del comportamiento cíclico de la acumulación de capital. Eso se borró. O sea, la situación del capitalismo en este momento es totalmente fuera de lo normal. Entonces, con una tasa de interés del 1,75, si se desata otra crisis financiera dentro de 6 meses, ¿qué va a hacer la Fed? Absolutamente nada que no fuera seguir reproduciendo programas de flexibilización cuantitativa. Entonces, por eso les surge las 3 o 4 alzas de la tasa de interés que están programadas por parte de Powell y de la Reserva Federal, ¿no? O sea, tenemos 11 años sin política monetaria normal. Y lo último sería tratar de contestar, yo creo que aquí es todavía más tentativo que lo que presentamos antes, sin más elementos, que es más elementos factuales que yo creo que hay que ir observando, qué es lo que está atrás de las turbulencias actuales, ¿no? Lo que yo he visto, y por ahí me inclino de lo que he revisado, es de que el problema principal es el mercado de bonos. Y lo que desató la caída de Wall Street fue precisamente problemas en el mercado de bonos. Y ahí hay 3 cosas. Por un lado, una salida del mercado de bonos por parte de algunos fondos de cobertura,
por ejemplo, este señor Ray Dalio, que es el presidente de Bridgewater, y Bridgewater es el fondo de cobertura más grande, él dijo, viene un sell-off, viene una venta masiva de bonos. Si viene una venta masiva de bonos, pues obviamente sube la tasa de interés y bajan los precios de los bonos, que eso es lo que ha estado pasando. Les presento rápido el dato y ya casi termino. Está antes, ¿verdad? Creo que sí. No. Estas son las tasas de interés de enero de 2000 a enero de 2018. La de arriba es la tasa de interés a 10 años, la de abajo es la tasa de interés a 2 años. Entonces las tasas, la brecha como llaman, la brecha entre la tasa de largo plazo y la tasa de corto plazo se está cerrando. Me regreso a una de un periodo más amplio que es esta. Por eso estaban tan preocupados los analistas financieros. Si ven, mejor me volteo. Bueno, no importa, ahí 2006, 2007 se cerraron. Entonces decían, siempre que se cierran viene una recesión. Y después de ese cierre vino el desplome en 2007. Ahora tenemos un proceso también en que se está cerrando la brecha entre las tasas. Bueno, eso explica que algunos fondos de cobertura se estén saliendo del mercado de bonos y impulsando al alza las tasas de interés. 2, se supone que la FED está normalizando la política monetaria y tiene 4.5 billones de títulos en su barriga que tiene que vender. Si vende, pues baja el precio de los bonos y sube la tasa de interés. 3, el déficit fiscal va a aumentar como consecuencia de la rebaja fiscal. Si el déficit fiscal aumenta, el endeudamiento tiene que aumentar, por tanto el Tesoro tiene que emitir bonos, por tanto suben las tasas de interés. Y por otro lado, que tenemos un mercado bursátil inflado y una alta tasa de endeudamiento. Si las tasas de interés se disparan, pues obviamente lo que va a haber es una posible crisis financiera en el momento en que la deuda no se contrata para construir fábricas, ya vimos que se construyen pocas fábricas. La deuda se contrata para comprar capital ficticio. Si la tasa de interés se dispara, ese endeudamiento se va a volver impagable en términos de una tasa de interés muy alta. Y ahí está el peligro y ahí es donde están trabajando, ¿no? Y creo que eso es lo que explicaría en buena medida las turbulencias, pero bueno, habrá que seguir rascando el asunto. Ahí está la brecha que se cierra. Ya no presento las demás porque si no me sigo comiendo más tiempo y ya se me acabó. La tasa de inflación, que se usa mucho para hablar de esas preocupaciones también, pues sí ha repuntado un poquito, pero obviamente no, nada espectacular. El boom de la bolsa pues es evidente. Termino, me falta una. No, hacia adelante, por favor. Más. Ya. Bueno, solamente a manera de conclusión. Lo que he tratado un poco de exponer aquí es estas ideas. El estancamiento económico estadounidense está determinado por factores de la demanda, anémica inversión neta y de oferta, lento crecimiento de la productividad. El bajo crecimiento de la productividad está determinado por el bajo nivel de la inversión, o está influido por lo menos por el bajo nivel de la inversión, sobre todo la inversión neta. Sin embargo, en nuestra opinión, y esa sería la hipótesis que queremos desarrollar en la investigación, la tasa de inversión no se podría entender si no se liga al comportamiento de la tasa de ganancia
es decir, que se ha recuperado, pero que obviamente no tiene los niveles que tuvo en los años 60, 50, es decir, una recuperación con el neoliberalismo, pero fundamentalmente con mecanismos de plusvalía absoluta, trasladando los capitales a la periferia, lo que Smith llama el sur global. Entonces, la superexplotación, entre comillas, porque no me gusta mucho usar el término de Marini, en la forma en que Marini lo define, pero la superexplotación relativa de la fuerza de trabajo en la periferia explicaría esa tendencia a invertir fuera, pues, o sea, finalmente porque las tasas de ganancias son superiores. O sea, la tasa de ganancias se ha recuperado, pero no ha permitido recuperar la inversión productiva y por tanto el capital se ha globalizado, o sea, financiarizado, que son dos de las tendencias, digamos, más marcadas del capitalismo contemporáneo. Si a eso le agregamos ese hecho ligado a la tasa de ganancia, le agregamos el entorno de incertidumbre radical sobre la salida de la crisis, por lo que ya tratamos también de explicar antes, las grandes complicaciones de la política económica y sobre todo también las fracturas geopolíticas provocadas por la declinación hegemónica de Estados Unidos, que ese es otro punto que seguramente mañana mi amigo Pepe Denis va a desarrollar con amplitud. Entonces todo eso está jugando para que la economía norteamericana finalmente, sería la conclusión, se mantenga en el estancamiento económico a pesar de las políticas que se han querido perseguir ahora con el gobierno de Trump para salir de ese estancamiento. Pues eso sería todo y pues muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Guillén y los invitamos a continuar con las actividades del seminario. En la siguiente mesa va a estar la participación del doctor Gregorio Vidal, de Roberto Soto, Enrique Mendoza y Claudia Maya. Va a ser en la sala Ángel Basols, así que continúan las actividades. Muchas gracias por su asistencia.